Había una vez una intrépida joven llamada Chen, que en su primera noche en la ciudad Yunchen recibió un primer beso de parte de un joven, que al igual que ella, estaba escapando de unos tipos que la perseguían. Lo chistoso es que al chico también le pasó lo mismo. Resulta que Chen era de una familia adinerada. Su abuelo Tian, en su afán de garantizarle un buen futuro, quería obligarla a casarse con Lu, el hijo de otra familia rica básicamente. Como la idea no le hizo gracia, durante la boda convenció a su amiga Nalan de ayudarla a fugarse, todo porque ella quería tener una vida como la que sus padres tuvieron. Al escaparse de su casa, el señor Tian envió a sus hombres para que la trajeran de vuelta. También le canceló todas las tarjetas, por eso no evitó que ella lograra llegar a Yunchen. Emocionada, llegó a un mercadillo, donde chocó con otro joven y terminó perdiendo su bolso con dinero que tenía ahí. Ella llegó pidiendo limosna frente al concierto de Feng, un idol a quien su padre quería obligar a asistir a su boda. Feng se disfrazó de mujer para escapar de sus guardias, sin embargo, ellos lo reconocieron y comenzaron a perseguirlo. Por otro lado, Chen también fue descubierta por los hombres de su abuelo, y en esa persecución es como básicamente Chen y Feng terminaron besándose por accidente, entre muchas comillas, ¿verdad? Después del beso y de librarse de los perseguidores, Feng intentó fingir que eso no había pasado. Chen lo agarró por la camisa y lo obligó a encontrar al chico con el que había intercambiado bolsos. Como él no quería ayudarla, ella terminó armando un berrinche para presionarlo. Al final, Feng le ayudó y al ver el teléfono que había en el bolso reconoció que le pertenecía a su amigo Nanchi, otro joven rico de la ciudad. Cuando lograron recuperar el bolso, Feng obligó a Chen a asistir a la boda de su padre para presentarla como su prometida y hacerlo quedar mal, porque Feng estaba en contra de que su padre se casara con otra mujer en lugar de su madre. En medio de la boda, una chica enamorada de Feng intentó avergonzar a Chen, pero ella hizo que la chica terminara volcando una mesa al atarle su vestido en el mantel. Chen huyó hacia los vestidores, donde cambió su apariencia para no ser reconocida por los guardias del padre de Feng. Sin embargo, Nanchi fue el primero en verla y quedó enamorado, aunque no la reconoció. Esa misma noche, Feng tuvo otra discusión con su padre en su casa y terminó yendo a casa de Nanchi a desahogarse. Al día siguiente, Chen iba a inscribirse en la universidad en la que estudiaron sus padres, y al ver a los hombres de su abuelo tuvo que volver a disfrazarse. Chen logró inscribirse en la universidad, y mientras esperaba todos los papeleos que tenía que hacer para ir a su dormitorio, vio una foto de su padre en el muro de los destacados. Una vez recibió su identificación, conoció a su compañera de cuarto Fang Fang, de quien sería amiga. Al ver que le faltaban muchas cosas, ambas fueron de compras. Más tarde, mientras Fang Fang le enseñaba a la universidad a Chen, se armó un alboroto porque Feng y Nanchi habían llegado. Resulta que junto a un tal Ji Yang eran los chicos más guapos y populares del campus. En la universidad también estaba Jin Ya, la fan de Feng que había intentado avergonzar a Chen. Ambas volvieron a chocarse. Luego de discutir, Jin Ya le hizo creer a los guardias que Chen no era de la universidad, y como no llevaba su identificación, la sacaron del campus. Ella tenía hambre, así que decide ir a un restaurante donde trabajaba una fan loca por Feng, pero cuando fue a pagar se dio cuenta que no le alcanzaba el dinero que tenía, y al intentar firmar un pagaré terminó rompiendo un cartel con la cara de Feng. La chica que trabajaba ahí se enojó y junto a sus amigas lo obligaron a lavar 300 platos. Al día siguiente, Fang Fang recuperó la identificación de Chen, de modo que pudo asistir a su clase, en la que también estaba Feng, con quien tuvo que sentarse. En su primer día de clases, Chen no pudo evitar llamar la atención cuando se acercó a la mesa de la profesora. También tuvo una pequeña discusión con Feng, lo que hizo que fueran castigados. Como Feng se escapó del castigo, Fang Fang y Nanchi tuvieron que ayudarla a limpiar, mientras todos los demás estudiantes comenzaban a murmurar sobre ella. Estos mismos rumores afectaban la carrera de Feng, entonces su manager Daniel fue a la universidad para pedirle a Chen que desmintiera los rumores y se hiciera pasar como el asistente de Feng. La idea obviamente la molestó y se negó a ayudarlos. En cambio, ella comenzó a decir mentiras sobre Feng para que le dijeran cómo encontrar los registros de su padre. Más tarde, Chen se metió a la sala de consejo para buscar información de su padre. Ahora, en este momento, un profesor andaba por ahí y ella trató de esconderse, pero en su descuido terminó rompiendo el cuadro del director. El profe básicamente la descubrió y la obligó a pagar 100,000 yuanes en una semana o sería expulsada. Esa misma noche, Chen se enteró que Fang Fang tenía que trabajar en una cafetería donde su jefa la trataba mal. Chen la anima a renunciar porque ella tenía un método para hacer dinero. Por ahí también estaba Nanchi, quien le prometió hacerla parte del consejo, después de que ella lo ayudó a librarse de un primo molesto. La idea de Chen para trabajar era básicamente entregar recados. Aunque al principio no parecía tener éxito, todo mejoró cuando Nanchi le pidió algo de la cafetería, lo que le ayudó a tener muchos recados básicamente. También le entregó cartas de sus fans a Feng.
Cierto día, en una clase de natación, todos se preparaban para nadar, excepto Feng, que era muy quisquilloso entre comillas con el agua de la piscina. Molesta por su actitud, Chen quiso jugar intentando tirarlo al agua, pero fue ella quien terminó cayendo. Como no sabía nadar, casi se ahogaba, de no ser porque Ji Yang logró sacarla del agua y le ofreció hacerse amigo de ella y de Fang Fang. Al final de la semana, Chen no había alcanzado ni los 10.000 yuanes, por lo que sin tener más opción se contactó con Daniel para aceptar el trabajo de asistente de Feng. Como su asistente, ahora, Chen consiguió boletos para el próximo concierto de Feng, los cuales revendió y así logró pagar la deuda con la universidad. Ahora que era su asistente, Feng la trataba con mucha exigencia. Durante la clase de matemáticas, la profe básicamente emparejó a los estudiantes con las notas más bajas con los de mejor nota, por lo que Feng terminó con el mismo grupo de Chen. Después de esto, Nanchi le dice que le habían aceptado en el consejo, pero Nincha la estaba esperando en la sala del consejo. Resulta que Nincha formaba parte del consejo y sería la encargada de ponerla a prueba, junto a Hua. Este último le puso varias tareas complicadas para la fiesta de comienzo del año, siendo una de ellas conseguir financiación para todo el proyecto. Chen quería hacer que Feng estudiara, pero él se aburrió y se fue a ensayar su nueva canción, que por cierto la productora dijo que le quedó muy bien. Sin embargo, no le permitió incluirla en su próximo álbum. Esto obviamente enojó a Feng, porque sentía que no le dejaban cantar lo que realmente quisiera. Más tarde le mostró la canción a Nanchi y le confesó que estaba dedicada a una tal Qin Yu. Ji Yang también escuchó la canción y al oír esta dedicación se enojó tanto que quiso sabotear la presentación de Feng. Por otro lado, Chen engañó a Feng para que cantara en un mini concierto privado y con la venta de las entradas logró financiar el proyecto que le habían asignado. Toda una Shark Tank Chen. El día de la fiesta, Ji Yang había saboteado a Feng porque le ordenó a su secuaz que robara todos los micrófonos. Afortunadamente, Chen logró recuperarlos luego de vencer al secuaz de Ji Yang, lo que permitió que Feng cantara de nuevo su canción. A partir de este día, Chen comenzó a sentirse enamorada de él, aunque trató de ocultarlo, no dejaba de tararear la canción de Feng. Bastante bizarro cómo se enamoró, pero bueno, así funciona el amor. Siguiendo con esto, Daniel volvió a presentarle la nueva canción de Feng a la productora, y esta vez, al ver la popularidad de la canción, permite agregarla al próximo álbum. Chen sigue bajo la prueba de Qin Ya, quien le pide que estampe las identificaciones de muchísimos estudiantes, entre esas estaban las de Qin Ya y sus dos amigas. Aprovechando la oportunidad, Chen decide cobrarse todo lo que le habían hecho. Más tarde, ella descubrió que Fang Fang estaba triste porque iba a internar a su padre y debía hacerle una operación que superaba los 100.000 yuanes. Ahora Chen vio que en un mural de la universidad se estaba anunciando una audición para ser parte de la nueva canción de Feng. Chen quería participar para conseguir el dinero y ayudar a su amiga, pero fue rechazada porque no tenía las cualidades requeridas entre comillas, así que se vio obligada a usar su verdadera apariencia, que dejó a todos impresionados y se quedó con el papel. Un día Chen descubrió que Feng estaba encargándole dulces en secreto porque su productora no le permitía comer este tipo de cosas. Chen, como toda una visionaria, le incita a trabajar para ella haciendo los recados a cambio de los dulces. Pero como no quería dañar su imagen con los dulces, Chen lo motiva a entrenar para quemar las calorías que ellos producen. Incluso se unió al equipo de básquetbol, aunque era malísimo. Chen asistió a la filmación del video tratando de ocultar su rostro para que sus compañeros de la uni no la reconocieran. Nanchi y Feng estaban encantados con la verdadera apariencia de Chen, aunque no sabían que era su compañera de clase. Incluso Feng impresiona a sus representantes por mostrarse tan amable con ella. En un momento las fans de Feng se aglomeraron para esperar a que saliera, así que para poder escapar tuvieron que disfrazarlo nuevamente de una mujer. El manager de él le transfirió lo acordado a Chen, con lo que pudo pagarle la cirugía al padre de Fang Fang. Mientras hablaban, los secuaces de Jin Yang las robaron y se las llevaron como rehenes a un parque de diversiones. Todo fue porque Ji Yang quería obligar a Feng a dar la cara y hacerlo hablar. Como un par de secuaces tenían un IQ de -1000 más o menos, se dejaron engañar por Chen y ella aprovechó para escapar junto a Fang Fang. Ellas se escondieron de los secuaces inútiles en la tierra del terror. Ji Yang había llamado a Fang para atemorizarlo con hacerle daño a Chen, por lo que ella y Nanchi llegaron al parque de diversiones. Ji Yang incriminó a Feng por lo sucedido con Qin Yu. Entre tantas provocaciones comenzaron a pelear. Ji Yang le advirtió que no volviera a cantar su última canción. Chen se había caído en un hueco en la tierra del terror y casi fue aplastada por una piedra. Por fortuna, Feng, que había dejado de pelear, la salvó y se la llevó cargada porque se había doblado el pie. Una escena bastante rom-com y shonen en mi opinión.
Chen estaba interesada en saber quién era Qin Yu, por lo que intentó preguntarle a Nanchi, pero era un tema demasiado personal y del que solo Feng podía hablar. Ella quiso sacar la información proponiéndole desquitarse de Yi Yang, pero Feng se enojó cuando le mencionaron a Qin Yu y molesto le pidió que no fuera tan entrometida. Esto causó que Chen se molestara y sin querer hablarle por varios días. Una mañana Feng invitó a Chen, la versión bonita, a cenar en un lujoso restaurante. Él quería comentarle que canceló la publicación de su última canción y le contó que Qin Yu había fallecido 3 años atrás y que sacar esta canción podría causar problemas. Lo peor de esto fue que Chen se fue porque se cansó de que fuera amable con ella solo por ser bonita. Durante las clases, Feng intentó ayudar a Chen, aunque ella siguió ignorándolo y evitándolo. Por otro lado, Qin ya se enteró de que Chen había estado con Feng y por eso él la dejó plantada, por lo que ahora trató de difamar su negocio vendiendo sus productos entre comillas como si estuvieran vencidos. Cuando Feng se enteró de lo que pasó, fue a buscar al vigilante de las cámaras de seguridad y aprovechando que era fan de él, logró obtener evidencia de la inocencia de Chen. Luego la profe de mate lo regañó por estar bajando sus calificaciones y lo mandó a la biblioteca a leer la historia de la institución. Chen también fue obligada a limpiar toda la biblioteca sola. Feng encontró a Chen comiendo con Nanchi, lo que despertó celos en él. Qin ya quiso hacer menos a Chen demostrando su conocimiento en vinos, así que pidió una botella para hacer degustaciones. Como Nanchi no quería que ella tomara vino, comenzó una competencia de tomar copas con Feng. En la noche Feng estaba bastante afectado por el vino y luego fue con Nanchi a la cancha de básquet para retarlo y destrozarlo jugando en ese estado. En un descuido de Nanchi, Feng terminó en los dormitorios buscando a Chen. Al no estar en sus 5 sentidos, hizo el ridículo delante de todos y también le declaró a Chen que era de él. A la mañana siguiente los dos no podían con la vergüenza y las miradas de los compañeros. El manager de Feng también se enteró de lo que pasó y convenció a Chen de que se haga pasar por su asistente en su próxima rueda de prensa, además durante la filmación de una película y que logre calmar las aguas. A Feng le tocaba hacer una escena en la que caía al agua y como él entró en pánico al caer, Chen se ofreció para hacer el papel del doble. En otra situación, Fang Fang fue salvada por Yi Yang de unos bandidos que la querían molestar. Él la acompañó a su casa y en agradecimiento el padre de ella lo invitó a comer. Las fans locas de Feng, al no ver la canción respirar entre comillas, creyeron que la productora no quería sacarla. Pero la obsesión de estas fans tan locas era tan grande que lograron hackear la computadora para descargar esta canción. Fang Fang y Chen estaban sufriendo los efectos del enamoramiento, Chen por Feng y Fang Fang por Yi Yang. Aunque Chen quería esconder sus sentimientos, durante las clases no dejaba de molestar a Feng. Cierto día la universidad organizó una obra de teatro de Bella y la Bestia. Qin ya fue seleccionada para el papel de Bella y Feng para el papel de la Bestia. Pero ella se volvió un fastidio por ser demasiado sobreactuada, lo que terminó retrasando la obra. Como estaban atrasados, la profe decidió colocar en papel de Bella a Feng y a Chen en el de la Bestia. Cuando estaban ensayando, él empezó a tener fiebre por haberse resfriado, por lo que tuvieron que llevárselo a la casa. Sus fans se enteraron y le pidieron a Chen que le llevara regalos, así que ella tuvo que ir en medio de la lluvia hasta la casa de Feng. Ahí se vio envuelta en unas cuantas situaciones embarazosas, en las que casi fue descubierta por Qin Ya. La profe que estaba dirigiendo la obra llamó a los estudiantes para volver a ensayar. Como Feng no pudo asistir, Nanchi se hizo cargo del papel de Bella. En un momento a Chen le tocó interpretar una escena en el piano. Al oír la melodía, Chan Yi descubrió que ella era la chica de quien estaba enamorado. Más tarde, mientras hablaba con Feng, este último se enteró que Respirar había sido publicada. A la mañana siguiente, Yi Yang confrontó a Feng por haber publicado la canción. Él trató de explicar lo que había pasado, pero Yi Yang no le creyó. Dado que la canción revivió un momento triste, decidió ahogar su dolor en la bebida hasta caer dormido. El día para presentar la obra había llegado. Mientras ensayaban una escena de combate, se podía sentir la tensión y la rivalidad entre Qin Ya y Chen. A la hora de comenzar, el teatro se llenó. Algunas se fascinaron al ver a Feng como Bella y otros quedaron confundidos. Por los nervios, Chen bebió algo que la puso hasta atrás, lo que hizo que le robara un beso a Feng al final del acto, para inmediatamente quedarse dormida. Al despertar, ella se enteró que su profe de matemáticas había enfermado. Preocupada, Chen quiso visitarla. Ahí descubrió una foto de su padre, y como no pudo contener las lágrimas, le confesó a su profe quién era en verdad y por qué se estaba escondiendo. También le cuenta que su madre había fallecido cuando tenía 2 años y desde entonces no sabía nada de su padre, así que aprovechando el momento, Chen le preguntó por su historia. Confundida porque su profe le dijo que sus padres se amaban, como su abuelo le dijo que su padre lo abandonó cuando falleció su madre, decidió llamarlo para aclarar todo.
Mientras Chen y Fang Fang negaban mutuamente los sentimientos que tenían por Feng y Yi Yang, Nanchi estaba teniendo un dilema porque pronto era el cumpleaños de su abuela y como nunca había presentado una novia, pues digamos que todos creían que bateaba para el otro lado. Un día ellos encontraron a Chen con su apariencia real, tomando café con su profe y hablando de los padres de ella. Ellos se le acercaron cuando estuvo sola, pero Nanchi se puso nervioso y se fue. Como pudo, Chen se le escapó a Feng y volvió a disfrazarse, solo para encontrarlos en el centro comercial. Nanchi la llevó en su auto y la invitó a la fiesta de su abuela, donde nuevamente fue molestado por su primo al ver a su amigo en problemas. Feng tuvo que ayudarlo. Chen llegó con Fang Fang a la fiesta y como no, también estaba Chin Ya. Ella no desaprovechaba la oportunidad para fastidiar a Chen. A la fiesta llegó una vieja amiga de Nanchi y Feng que venía del extranjero, llamada La Ting. Ella se alió con Chin Ya y el primo de Nanchi para hacer que echaran de la fiesta a Chen. Feng se molestó con el primo de Nanchi y se llevó a Chen a jugar básquet. Durante el juego, ambos pudieron distraerse y expresar lo que admiraban uno del otro. Por ahí apareció un gatito que quiso ella adoptar. El abuelo de Chen fue a recogerla a la universidad, molesto de verla con su nueva apariencia y preocupado por su futuro. Le insiste que jamás lograría nada sin su ayuda. Chen sintió eso como un reto e hizo un trato. Si lograba ganar el concurso de belleza con esa apariencia, ella se quedaría, si no, volvería con él. Ella quería tocar el arpa china para el concurso de talentos, así que le pidió a Feng que la acompañara en el piano. Como él no quiso ayudarla, le tuvo que pedir el favor a Nanchi. La situación volvió a poner celoso a Feng y no solo a él. Chin ya no podía permitir que Chen ganara, por lo que obligó a Nanchi a dejarla sola, bajo la excusa de que no podían permitir que uno de los jueces del concurso ayudara a un participante. Como perdió a su pianista, le insistió a Feng que la ayudara. Él intentó hacerse el difícil y la rechazó, pero se arrepintió después de que ella no volviera a insistirle. El día del concurso todos la menospreciaban, incluso una de las juezas que era amiga de Chin Ya intentó ridiculizarla, aunque sorpresivamente Chen dio un gran discurso que se ganó la ovación del público. Impresionado por esto, Feng decidió tocar el piano como acompañante y aunque no ganó, le confiesa que para él ella era la ganadora, sentimiento que también compartió su abuelo y por lo que la dejó quedarse en la universidad. Una madrugada la productora de Feng llamó a Chen para decirle que estaría en el próximo video, pero la filmación del video se cruzó con una excursión de la uni. Dicha excursión tenía la fama de ser el momento en que muchas parejas se formaran. Como Feng no podía faltar, decidieron grabar las escenas cerca del lugar de la excursión. Esto obligó a Chen a pedirle permiso a la profe para llegar más tarde a la excursión. Luego de grabar, Feng se llevó a Chen en modo bonita con él al campamento. Una vez ahí, Chen tuvo que batallar alternando entre sus dos versiones para no ser descubierta. Nanchi, que conocía su secreto, en un momento le pidió que detuviera todo esto. Ella le explicó por qué tenía que seguir, así que Nanchi prometió ayudarla a mantener su secreto. Llegada la noche, todos fueron a una colina para ver la lluvia de estrellas. Sin embargo, como el terreno era peligroso por estar muy inclinado y porque estaba sin señal en sus teléfonos, habían optado por regresar. Ahora Feng y Chen se caen de la colina. Todos se asustaron por lo sucedido y Nanchi le pidió a Hua que los llevara al campamento mientras él y el presidente de la clase verían cómo poder rescatarlos. Feng y Chen cayeron en un barranco de la montaña. Ahí Chen le declaró su amor a Feng de una forma muy bizarra pero romántica, aunque él estaba enamorado de la otra Chen, la menos femenina por así decirlo, sin saber que eran la misma persona. Chen estaba tan emocionada que no podía mirar a la cara a Feng, así que regresó primero al campus fingiendo estar enferma. Como él estaba preocupado por Chen, decidió disfrazarse de mujer para ir a verla a su cuarto y llevarle algo de comida que había hecho. Luego de comer, Feng se quedó con ella todo el día, hasta que apareció Fang Fang, que afortunadamente no logró verle la cara, pero lo trató como un aprovechado. Feng logró escapar sin ser descubierto, aunque al día siguiente las chicas no pararon de tirarle basura indirectamente. Chen asistió ese día solo para recibir la noticia de que sus padres habían fallecido en un accidente. Destruida por la realidad y molesta con su abuelo por las mentiras, Chen comenzó a correr por la cancha mientras lloraba desconsoladamente. Sus amigos intentaron animarla luego de escuchar su historia y la convencieron de no dejar la universidad. Nanchi descubrió que pronto se acercaba el cumpleaños de ella, por lo que trató de hacer algo especial. Gracias a esto, ella pudo sentir algo de alivio. Él también le preparó unos fuegos artificiales, pero al ir a buscarlos, Chen y Feng quedaron solos, momento en el que le cantó una canción y le regaló un collar que significaba demasiado para él, porque se lo había dado su madre. Desde lejos, Nanchi los vio y se sintió frustrado por ser siempre quien ayuda a otros. A pesar de estar molesto, decidió encender los fuegos artificiales. A la mañana siguiente, Chin Ya se enteró de que Chen había celebrado con Feng, así que intentó reclamarle y hasta pegarle de no haber sido porque Feng logró detenerla. Chin Ya se hizo la víctima con Yi Yang para que atemorizara a Chen. Sin embargo, cuando él le advirtió que se alejara de Feng y le quitó el collar que le había dado, Chen intentó defenderse y cayó por las escaleras. Más tarde, Feng se enteró de lo sucedido y fue a pelear con Yi Yang. Chen y Fang Fang también fueron para evitarlo.
En medio de esto, todos terminaron inhalando helio hasta casi ahogarse, y como Chen comenzó a pedirle ayuda a Feng porque Fang Fang había salido lastimada por su culpa, él entró en pánico al recordar a Qingyu y huyó de la universidad. Después de que lograron llevarlos a la clínica, Chen estaba muy preocupada porque Feng no le contestaba los mensajes, y cuando le dijo a Nanchi lo que había pasado, él le contó lo que le pasó a Qingyu. Asustados por él, Chen, Nanchi y otros más salieron a buscarlo. Al regresar al dormitorio, a Chen se le ocurrió buscarlo en el invernadero abandonado, y ahí lo encontró, bastante angustiado porque recordó que su necesidad hizo que Qingyu se ahogara, aunque Ji Yang le había advertido que no se la llevara. Ella como pudo logró calmarlo y hacerlo ver que el accidente con Qingyu no fue su culpa. Una vez logró calmarse, Feng visitó a Fang Fang para disculparse por haberla lastimado. Como en el mismo cuarto estaba Ji Yang, ambos tuvieron la oportunidad de interactuar más amigablemente, entre comillas. Daniel llamó a Feng para decirle que debía hacer un comercial sumergido en el agua, dado que no quería causarle problemas a su manager y él aceptó hacerlo con todo y miedo. Más tarde, Feng trató de curar su miedo al agua profunda, metiendo la cabeza en su bañera. Chen llegó a visitarlo y ella descubrió que había entrado en pánico luego de lo que hizo. Después de regañarlo y enterarse que la música era su escape de la realidad, Chen decidió ayudar a Feng para superar su miedo al agua profunda. Ambos comenzaron a conectar más emocionalmente y cuando llegó el momento, Chen lo llevó al mar. Ella colocó una de las pistas de sus canciones para que estuviera más relajado y antes de casi entrar en pánico, Feng comenzó a cantar mientras iba entrando en el mar. Todo parecía ir bien, hasta que Chen fue derribada por una ola y él dejó de lado su miedo para rescatarla, aunque cayó desmayado después de sacarla. Al día siguiente despertó en el hospital y al ser dado de alta, Feng fue a la tumba de Qingyu para disculparse, dejarla ir y dejar de atormentarse por lo que pasó en el accidente. El abuelo de Chen había fingido estar enfermo para pasar un tiempo con su nieta. Ella quiso oír de la boca de su abuelo qué había pasado con sus padres realmente. Luego de que el viejo le contara, Chen recibió una llamada de Feng. Había llegado a su ciudad y quería verla. Ella entró en pánico, obviamente, porque no podía llevarlo a su mansión. Entonces a su abuelo se le ocurrió probar la calidad de persona que era Feng y fingiendo vivir en un pueblito modesto entre comillas, se llevó a Chen y a Nalan. Como el pueblo era demasiado modesto, Feng se sintió un poco incómodo, además de que el abuelo de Chen no dejaba de imponerle tareas y ponerlo a prueba, haciéndolo reparar un techo, arar un campo, etc. Pero poco a poco Feng se sintió empático y feliz en ese pueblito. El abuelo le había encargado a Chen que cocinara, en lo que no era buena, por lo que los cuatro se vieron forzados a comer algo desagradable. Sin embargo, Feng no se enojó ni reprochó, sino que agradeció la comida. La última prueba que le puso el abuelo fue para comprobar si le sería infiel a Chen, así que hizo que Nalan estuviera coqueteándole desde que llegó, hasta que en un momento él la rechazó con firmeza, aunque terminó en una situación comprometida con él y cansada de la situación, Chen se llevó a Feng. Ella lo llevó a volar una cometa y en este momento pudieron abrir un poco más sus sentimientos. Feng le cuenta de los problemas que tiene con su padre, aunque no sabía que en secreto lo admiraba. Entonces él, bastante nervioso, le declaró su amor e intentó besarla. Justo en este momento son interrumpidos por Nalan y juntos regresan a la casa del abuelo. Nalan aprovechó un momento para contarle que Feng era confiable. Esa noche Feng quería escuchar una respuesta de Chen, pero se sintió triste porque él hizo muchas cosas por ella, y ella le había mentido, de modo que tuvo que pedirle tiempo. Antes de regresar a China, Feng arregló la luz de la casa, lo que terminó de impresionar al abuelo, y cuando Chen le confesó que quería decirle la verdad a Feng, el señor no se opuso. Al regresar al campus, Ji Yang se mostró muy amable con ella, incluso la invitó con Fang Fang a comer. Ahí él comenzó a hacerle cumplidos, lo que la dejó desconcertada. Resulta que Ji Yang le volvió a advertir que se alejara de Feng, si no quería que su carrera musical se viera afectada. Ella se asustó tanto que trató de evitar a Feng. Sin embargo, cuando se encontraron, Chen tuvo que dejar de lado sus sentimientos y con lágrimas le pide que solo sean amigos. Uno de los cantantes de la productora de Feng robó las demos de una de sus canciones y las publicó primero. A raíz de esto, Feng fue acusado de plagiar las canciones. Los fans estaban decepcionados con él y no dejaban de escribirles cosas hirientes. Chen se enteró de esto y junto a una fan de él decidieron investigar por su cuenta. Sin embargo, la reputación cayó tanto que él hizo un mini concierto y nadie lo apoyó. Esa noche, la fan con la que trabajaba Chen descubrió que las acusaciones habían comenzado desde un cibercafé. El caos llegó hasta Daniel, quien para salir del paso aseguró que Feng tendría una canción lista en 3 días. Chen y Nanchi llegaron al cibercafé haciéndose pasar por policías para obtener la lista de los clientes que estuvieron el día que comenzó el plagio.
Al ver que se trataba de Ji Yang decidieron enfrentarlo, aunque al no tener mayores pruebas se fueron. Hua y Chin-ya trataron de sobornar al cantante que robó las canciones de Feng, pero al tipo se le cayó un USB que Hua pudo agarrar para luego escapar con Chin-ya. Mientras tanto, Feng estaba sufriendo un bloqueo. Su padre, al ver la frustración que tenía, lo llevó a jugar un tenis virtual para animarlo y expresarle su confianza. El señor también le entregó un regalo de Chen, que le devolvió la inspiración. Feng logró cambiar la canción principal del álbum dejando a todos impresionados. En medio de esta conferencia de prensa, los investigadores logran demostrar que Ji Yang había robado las canciones y esto provocó que los fans de Feng lo atacaran. Con remordimiento por lo que hizo, Ji Yang no se defendió de ellos. Chen caminaba con Feng y mientras tenían un momento agradable, los secuaces de Ji Yang se chocan con ellos y les cuentan lo que estaba pasando. Feng corrió y cubriéndose el rostro protegió a Ji Yang de sus fans. Luego de esto, los dos se reconciliaron y volvieron a ser amigos. A la mañana siguiente, Chen se había despertado temprano para anunciar el regreso de su negocio de recados, pero como nadie le respondía a sus llamadas, decidió volver a dormir. Fang Fang la despertó para ir a la biblioteca. Ahí encontraron a muchos estudiando sin descanso porque estaban por comenzar los exámenes finales. En la biblioteca, Chen se encontró con Nanchi y lo invitó a comer. Feng también fue a la biblioteca para estudiar con Ji Yang. Nanchi y Chen fueron a un restaurante de comida callejera. Ella estaba preocupada porque aún no le había dicho la verdad a Feng. Nanchi la anima a que se lo diga pronto porque a Feng no le agradan esas personas. Sin embargo, él está seguro que la entendería, así que después de comer comenzaron a tomar hasta que Chen terminó toda loca. Ji Yang estaba enamorado de Fang Fang, así que empezó a acercársele para estudiar en la biblioteca. Por otro lado, Nanchi paseaba con Chen. Ella le insistió en que le dijera lo que no pudo decirle el día que cenaron. Entonces básicamente le confesó su amor, aunque le dejó claro que se había resignado. Feng se enojó al enterarse de la doble identidad de Chen y que parecía tener algo más con Nanchi. Ella intentó explicarle, pero él estaba demasiado exaltado para escucharla. Fang Fang la vio desanimada, así que Chen le contó toda la verdad. Más tarde, Chin-ya grabó a Chen luego de haberla presionado para que aceptara que era una interesada, y por eso enamoró a Feng. Ese audio lo transmitió por las bocinas de la universidad el día de la prueba, lo que hizo que Feng se enojara más con ella todavía. Hua escuchó el audio y la detuvo. También la regañó por lo que hizo y le pide que se disculpe con Chen directamente. Nanchi intentó explicar las cosas a Feng, incluso trató de apelar a la nostalgia para demostrarle que jamás lo traicionaría. Gracias a la ayuda de Fang Fang, Ji Yang había logrado quedar entre los 100 mejores de la prueba. Ella quiso ser más cariñosa, pero se sentía insegura porque no quería estar a su altura, físicamente hablando. Chen escribió unos cómics de Feng en secreto y ahora Daniel se comunicó con ella para que grabara una canción con él. Chen usó una máscara en la entrevista con los agentes de Feng para que él no la reconociera. Sin embargo, él notó que ella llevaba el collar de su madre y le quitó la máscara. Ambos comienzan a discutir, aunque durante la conferencia de prensa se portaron bastante profesionales. Fang Fang se armó de valor y fue hasta el salón de Ji Yang para confesarle sus sentimientos. Los secuaces de él comenzaron a burlarse de ella por aspirar a ser su novia, lo que hizo que ella llorara. Ji Yang se enojó con sus amigos y fue a perseguirla. En la azotea, él la abrazó para calmarla y le dejó claro que siempre la protegería. Unos compañeros de Chen la vieron triste y le contaron que si pedía un deseo en la torre del reloj podría regresar al pasado a cambiar su historia. Al mismo tiempo, Nanchi le volvió a dar un sermón a Feng para que les creyera y arreglara las cosas con Chen. Ella había ido a la torre del reloj para pedir regresar el tiempo al día en que cayeron del acantilado. Feng estaba en la torre y le jugó una broma. Había tomado la decisión de creerle y los dos se reconciliaron con un beso. Ahora deberán mantener en secreto su relación porque ella no quería afectar su carrera. Ahora, Lan Ting llamó a Feng para invitarlo a la playa junto a unos amigos, aunque no tenía buenas intenciones. Feng invitó a Chen y a Fang Fang a la playa, lo que claro molestó a Chin-ya y a Lan Ting. Luego de comer y descansar un rato bajo la sombra, los chicos se animaron a jugar a los quemados. En la primera ronda, Feng y Nanchi iban contra Fang Fang, pues era el eslabón débil del equipo. Durante la segunda ronda, Lan Ting y Chin-ya atacaron sin piedad a Chen, hasta que Feng no pudo soportar lo que le estaban haciendo y pidió detener el juego. Movida por los celos, Chin-ya sugirió que el equipo perdedor debería recibir un castigo, solo porque querían hacerle la vida imposible a Chen. Esa noche, mientras los dos amigos estaban reunidos alrededor de la fogata, Chin-ya y Lan Ting querían imponerle un castigo muy severo a Chen. En este momento, Feng la defendió y anunció que eran novios. Chin-ya enloqueció e hizo un drama increíble, nunca mejor dicho, ¿no? Confesándole sus sentimientos a Feng, quien claramente no la veía del mismo modo. Para aumentar su drama, Chin-ya tomó muchas pastillas para dormir y tuvieron que llevarla de urgencias. Lan Ting por alguna razón quería ser responsable a Chen por lo sucedido. Por suerte los médicos lograron hacerle un lavado de estómago a tiempo. El abuelo de Chen lo llamó porque estaba bastante enfermo. Ella angustiada tomó el primer vuelo para ir a verlo.
Cuando su salud logró estabilizarse, el señor le ofreció a Chen hacerse cargo de la empresa familiar. Ella dudó por un momento y le pidió tiempo para pensarlo. Y al mismo tiempo Feng estaba cargando con la responsabilidad de Chinja en silencio, y sin importarle lo que sentía, Lanting no dejaba de aumentarle la preocupación, haciéndolo responsable de lo que pasó con Chinju, y como Chinja era la única hija que le quedaba de esa familia, él debía hacer todo lo posible para que no atentara contra su vida. Esa noche Chinja volvió a atentar. Entre la espada y la pared, Lanting le hizo prometer a Feng delante de la madre de Chinja que cuidaría a su hija toda la vida. De regreso con Chen, su abuelo no mostraba síntomas de mejora, así que ella decidió hacerse cargo de unos negocios que él estaba manejando, que por suerte espero que haya tenido algo de experiencia. Pero ahora Feng le llamó para pedirle romper la relación, con tal de no lastimar a nadie más. Chen se enojó con él obviamente, porque permitió que Chinja lo manipulase de forma excepcional. Al padre de Feng lo alienta a no rendirse tan fácil, sin embargo prometió apoyarlo en todo lo que hiciera, porque estaba orgulloso de él. Feng se disponía a ir a una conferencia, pero antes Nanchi llegó a confrontarlo por comprometerse con Chinja. Feng le explicó que estaba acorralado y no tenía más opción. Feng llegó a la conferencia bastante demacrado. Ahí anunció que su nuevo álbum incluiría un vale, con el cual podría canjearse para darle la mano por 5 segundos. Algo medio XD. Mientras tanto, Chinja estaba decidiendo qué vestido usaría para la boda. Hua la vio y al enterarse que se iba a casar con Feng, le reclamó que Feng no la amaba. Esa noche Feng también estaba buscando su traje de bodas. Con el corazón despedazado decidió contarle a Chen que iba a casarse. Y pues claro que ahora ambos estaban destrozados emocionalmente hablando. Luego de dejar a Chinja en el almacén, Feng caminó por los sitios donde compartió los ratos inolvidables con Chen. Ella trataba de controlarse, pero su abuelo notó el dolor que ella estaba cargando, así que la motivó a que luchara por lo que de verdad quería y no lo que se le imponía. Llegado el día de la boda, Feng y Chinja caminaron hacia el altar. Feng estaba demasiado desorientado cuando le preguntaron si aceptaba a ella como su esposa. Pero llegó Chen al rescate, irrumpiendo la boda y presentando miles de vales para que le permitieran tomarlo de la mano por mucho tiempo. Y esto hizo que Feng no quisiera soltarla nunca más. Acto seguido, Chen y Feng escapan de la iglesia, dejando plantada a Chinja. Un momento bastante bizarro en mi opinión, pero bueno, funcionó. Chinja quedó devastada y volvería a actuar como una loca. Lanting se molestó y trató de calmarla. Hua se cansó de la manera en que había desestabilizado mentalmente a Chinja, así que le pide a Nanchi que se le lleve. Una vez solos, Hua trató de animarla, prometiendo quedarse con ella. Por otro lado, Feng y Chen escaparon en un autobús. Ella quería llevarlo a su casa real para esconderlo de Chinja, pero él tenía asuntos que resolver, como contarle toda la verdad a Daniel, quien para resolver los problemas con la prensa tuvo que endeudarse hasta el cansancio. Fang Fang estaba saliendo con Yi Yang, lo que causó que varias compañeras comenzaran a molestarla, diciéndole que él solo se quiere aprovechar de ella. Yi Yang las descubrió y defendió a Fang Fang de ellas. Más tarde, él le pidió ser novios, petición que ella aceptó. Mientras esto pasaba, Lu, el que fue prometido de Chen, le ordenó a sus hombres que liberaran toda la información de ella a la prensa. Terminadas las vacaciones, Fang Fang convence a Chen de presentarse a la clase tal como es, y al mostrarse en el campus se convirtió en el centro de atención, tanto de chicos y chicas. Aún personas externas a la uni estaban fascinados con ella. Incluso los clubes querían que se les uniera. Que ella llamara tanto la atención causó que Feng sintiera algo de inquietud, ya que destacaba más que él. Básicamente una inseguridad. Chen entendió que Feng se sintió celoso por la atención que estaba recibiendo y accedió a vestirse de una forma menos llamativa. Para mantener su relación en secreto de la prensa y poder disfrutar de una cita, Chen disfrazó y maquilló a Feng para que nadie lo reconociera, aunque el disfraz tenía la misma calidad que el de Superman de civil. En fin, los dos pudieron tener una cita muy tierna en la que fueron a ver una película, hicieron trampa para ganar un peluche de las maquinitas, pasearon con libertad disfrutando de cada cosa cotidiana sin que alguien pudiera reconocer sus identidades. Sin embargo, no todo pudo ser tan perfecto. Por culpa de los hombres de Lu, una nueva ola de hate les cayó a Chen y a Feng por parte de sus fans. Ellos acusaban a Chen de querer aprovecharse de él porque no servía para nada. Decidida a probar lo contrario, Chen intentó darles clases de taekwondo y ballet, pero fracasó. Estando al borde de la resignación, consideró volver a trabajar en el negocio familiar, aunque no fuese lo que ella quería. Feng la tranquiliza y le hizo ver que aún eran jóvenes y todavía tenían tiempo para pensar en alguna solución. Por otro lado, Fang Fang había vuelto a cambiar de trabajo. Ahora trabajaba en una cafetería. Yi Yang llegó y luego de jugarle una broma le dijo que iba a trabajar en ese lugar. Feng entró en la habitación de Chen para entregarle unas cosas que encontró de su padre. Entre ellas encontró un cuaderno con el dibujo de su padre que había hecho hacia su madre.
Reflexionando que compartía su mismo don, ella quiso incursionar en el mundo del manga. Por otro lado, Hua estaba acompañando a Shinja en un viaje de redescubrimiento, pero ya se había cansado de ver las olas de mar por 2 días seguidos. Luego de besarla por accidente, él dejó de lado su actitud poco varonil para ser más dominante y besarla más locochonamente. Chen logró entrar a un estudio de mangas gracias a un contacto que tenía Feng. Pasó medio año de esto y Feng llamó la atención de una disquera de Estados Unidos que le ofreció ir a trabajar con ellos. Al mismo tiempo, Chen recibió la oferta de ir a trabajar a Japón con una mejor editorial. Ambos estaban atrapados en un dilema serio. Aunque ella no aceptó la propuesta, él sí estaba más dubitativo. Chen se enojó con él, sin embargo, luego reflexionó y lo motivó a ir. Feng aceptó hasta que comenzó a recordar la canción que le había dedicado a Chen y cambió de opinión. Ella no había querido despedirse de él en el aeropuerto, pero al ver unos chocolates en su escritorio corrió para entregárselos. Creyendo que no había llegado a tiempo, regresó desanimada al campus, donde sería sorprendida con una serenata de Feng. Al final, todos tuvieron su final feliz con sus respectivas parejas, incluso Nanchi, que estaba dispuesto a todo con Alan, quien se había transferido a esa universidad.